Y yo entré al lugar y hice un comentario en voz alta y dije, ¿será que el Señor tiene aquí sus representantes? Y me recordaba el libro de Isaías que dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hablará por nosotros? Y de pronto quedó eso un poco como en el olvido, en el diálogo que dije. Y caminamos, imagínense esta mujer que no está acostumbrada en la montaña y nosotros también, así que necesitábamos cada tanto un tubo de oxígeno, pero nos recuperábamos y después, bueno, después de haber sacado fotos y todo eso bonito, y después de todo eso, las mujeres obviamente que en cada lugar tienen sus visitas personales, ¿no? Aunque todos venden lo mismo, todos venden el mismo gorro, el mismo saquito, la misma bufanda, pero no sé, es como que tiene que verlos a todos y en la misma calidad. Así que con el apóstol Oliva nos sentamos en esa placita que hay y dijimos, acá está para dormir la siesta, pero mejor controlemos las mujeres donde van, al menos con la vista. Después se perdieron ellas, pero lindo lugar. Pero mire lo que pasó ahí. ¿Se acuerdan que dije, Dios tendrá a sus representantes aquí? Y había algo que nosotros estábamos haciendo, visitando los lugares, y me llamó la atención un dueño de comercio que nos atendía muy amablemente. Uno le llama la atención, ¿para vender o para qué? De pronto me doy cuenta que tenía como 4 negocios, porque donde nosotros caminábamos, iban, él estaba. Y yo decía, pero este hombre. Así que al último empezó un poquito el diálogo de dónde vienen, de dónde son, y contarle que hace muchos años mi primera salida del país, fue justamente por ese camino. Y mi salida para Bolivia, ¿sí? Y le contaba que quería traer a mi familia, pero nunca lo lograba. Pero parece como que un regalo del Señor permitió esto. Y estaba charlando ahí y las mujeres pidiendo esto, a ver cómo es esto, lo otro, hasta que la esposa de él, ella dijo estas palabras: ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo? Ustedes son pastores, ¿verdad? Wow. Yo estallé por dentro y no pude aguantar. Y le dije, bendita eres, mujer. Tú viste lo que todos deberían ver. Cuando tú ves a un enviado de Dios, no es lo mismo que cualquier persona. Y le dije, esperando en mi corazón la expectativa, le dije, ¿tú eres una hija de Dios? Ella me dijo, sí, mi esposo también. Era la persona que andaba en todos los negocios. Y entró un vínculo de coinonía, de la familia de Dios. Y a mí no me importa lo que la gente piensa. Y yo le dije, ¿me dejas abrazarte? Y ahí les di un abrazo. Y ahí estuvimos un tiempo orando. Mire lo que sucedió. Entonces decidimos orar por su negocio. Decidimos declarar la manifestación de Dios a favor de ellos. Y el Señor habló a mi corazón y le dije, ¿tú vas a construir o tienes en mente construir? Él sacó un cuaderno, lo abrió y dijo, esto es lo que dibujamos anoche con mi esposa.
Y le dije, parece que Dios me trajo aquí para activar la bendición sobre ustedes. Ella y él quedaron que no hablaban. Y dice, hace 2 días nos entregaron, nos ofrecieron un terreno que no se vende, que no se lo vendían a nadie, no porque no hubiera compradores, porque no lo querían vender. Pero sin embargo vinieron y nos ofrecieron el terreno. Y esto es lo que habíamos hecho anoche. En ese lugar, para que usted entienda, se bajó la presencia de Dios. Y yo consideré que en ese lugar se levantó un altar a Dios. Porque era solo hablar de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, ella, mire lo que hizo. Por eso voy a hablar un poco del altar, de altares. Ella viene, se da la vuelta y va y regresa y nos pone en nuestras manos, ¿cómo sería? Un manto, no sé cómo decirle. Dijo, esto quiero entregarlo en las manos de ustedes para Dios. Yo dije, oh Señor, creo que ella está entendiendo lo que hay que hacer para que Dios active la bendición para ella. Escuche, yo creo que estas mujeres habían comprado mantas, habían comprado un par de cosas, porque el precio que está allí en el norte es un precio que, si algo que vale 10,000 pesos, acá vale 50,000, 70,000 pesos. Más o menos así era. Así que estas mujeres estaban felices. Con una compra que hacían acá, ya hicieron 7 compras, más o menos, como para que usted entienda, porque tampoco habíamos ido con dinero, se dio todo así. Pero esta mujer hizo esto y activó la presencia de Dios para ella y para su casa. Yo por dentro no dejaba de alabar al Señor, porque yo le simplemente hice un comentario. Acá Dios tendrá su representante, y ahora sé que Dios tiene su representante. Me dijo, cuando vuelvas, yo no sé cuándo voy a volver, pero cuando vuelvas, aquí te vamos a esperar. Cuando vuelvas, solo nos mandas un mensaje, porque queremos que estés con nosotros. Y me dijo un lugar. Y si es el lugar donde sea, porque ustedes saben que aquí hay hermanos que saben de lo que hablo, porque son del norte. Por ahí vos dejás el auto en la ciudad y tenés que caminar 24 horas o subir para ir a un lugar que solamente se llega de esa manera. Y ahí, en ese lugar, se predica, ahí en ese lugar la gente vive, pero no es fácil llegar. Y me dijo, cuando vuelvas aquí te vamos a esperar, y quiero que vayas a predicar a la iglesia que vamos. Yo le dije, palabra de honor. No sé cuándo vuelvo, pero cuando vuelva voy a ir a la iglesia que tú me dices. Dios tiene un alineamiento para la gente. Dios envía las personas indicadas para activar el avivamiento para nuestra familia. El avivamiento no es que todos estén saltando. Por la duda lo digo.
El avivamiento es la salvación ha llegado a tu casa. Dios tiene a su gente. Yo no sé, los que están aquí, ¿a quién usted le invitó? ¿O quién lo trajo a usted? Pero Dios usó a esa persona para traer el avivamiento a su casa, para traer la salvación a su casa. Ahora usted está aquí y dice, esta es la primera vez que vengo a la iglesia, esta es la primera vez que aquí parece todo amor, todo paz, todo bonito. Y me pasa a mí como a mi esposa, que cuando vamos a un lugar que solamente estamos como ustedes para recibir, entonces decimos, aquí me quedo, aquí no me voy, aquí me quedo, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque todos los que están aquí están para servir a Dios y servir al prójimo. Usted está recibiendo ahora. Pero entonces uno tiene que hacerse una pregunta. La pregunta es, ¿por qué vine? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es? Entonces hoy le quiero hablar justamente de exactamente, Dios lo trajo a usted aquí para levantar un altar. Entonces, quiero dirigirme a ustedes. Por ahí quiero que tome nota, porque hoy de pronto quiero que usted ponga en sus notas altar para Dios. Un altar para Dios es un lugar o espacio dedicado a la adoración. Este lugar es un altar para Dios. Y usted debe entender que hay muchas cosas para hablar sobre el altar, pero al menos vaya escuchando y vaya tomando nota. Entonces, un altar para Dios es un lugar o espacio dedicado a la adoración. La adoración y la consagración de un individuo o una comunidad a Dios. En la Biblia, los altares eran construidos como punto de encuentro entre lo humano y lo divino, donde se ofrecían sacrificios, oraciones, alabanza. Entonces, quiero mostrarle algunos aspectos de lo que es justamente aspectos clave, ¿sí?, sobre la definición de altar para Dios. Quiero alinearlo porque usted está aquí. Quiero que usted pueda alinearse para cuando usted se va a su hogar. En su hogar debe haber un altar de adoración. En su hogar debe existir un altar de adoración. Si no levantamos altares de adoración, si no levantamos un altar, no va a haber comunión. Este lugar, todos los que vienen a este lugar tienen una comunión divina. Hay adoración, hay oración, hay alabanza, hay palabra de Dios, pero aquí, en este lugar, baja la presencia divina de Dios. Y cuando baja la presencia divina de Dios, entonces el altar ha hecho su cometido. ¿Cuál es el objetivo? Que Dios nos visite, que Dios nos hable, que Dios reciba nuestras oraciones, que Dios nos toque, que Dios nos sane. Entonces, si usted entiende esto de altar,
Entonces usted puede decir: yo quiero un altar en mi casa. Yo quiero levantar un altar en mi casa. Debe hacerlo. Debe consagrar un lugar. Este lugar se ha consagrado para levantar un altar, para que Dios mismo pueda tener una comunión con usted. Venga revelación, venga palabra. Por lo tanto, en su hogar usted tiene que entender que debe haber un altar. ¿Para qué? Para que Él hable a los de la casa, para que Él visite a los de la casa, para que haya palabra, revelación, y que en ese lugar que es su casa sea un punto para toda la familia de adoración, un punto donde haya alabanza, un punto donde la presencia de Dios descienda. Me dice amén si entiende. Entonces le voy a dar algunos de los puntos que quiero que tenga en cuenta. 1, anótelo: espacio sagrado. Un altar es considerado un lugar sagrado donde se busca la presencia de Dios y se establece una conexión espiritual. Este lugar es un lugar consagrado, dedicado pura y exclusivamente a que la presencia de Dios descienda. Punto número 2: adoración y sacrificio. Un altar. Históricamente, los altares eran utilizados para ofrecer sacrificio como símbolo de devoción y entrega a Dios. En contexto moderno, esto puede traducirse en ofrendas de alabanza, oración y dedicación. Altar de adoración, altar de sacrificio. Punto número 3: altar de intercesión. Los altares son lugares donde se intercede por otros. Se presentan peticiones y se busca la voluntad de Dios para situaciones específicas. Este lugar es un altar, este lugar es una conexión de Dios para que usted pueda recibir la manifestación de Dios. Altar de consagración. Establecer un altar implica dedicar ese espacio y las actividades que allí se realicen a Dios, reconociendo su autoridad y soberanía. El altar que se levanta aquí es para reconocer que Dios es grande. Cada vez que levantes un altar, porque vas a levantar muchos altares, yo te estoy dando la definición de altares. No te pongas mal si no llegas a notar. Después en el canal que tenemos puedes encontrar la administración y volver a verla, y puedes tomar nota de todo lo que te estoy diciendo. Pero altar, es importante que tú entiendas qué es, para qué es, qué puedo hacer y dónde lo puedo levantar al altar. Porque más adelante vamos a ministrarles a ustedes quiénes son los que levantaron altares y qué cosas lograron. Porque era ¿qué? La comunión de Dios. Entonces, el punto 5, ¿verdad? Estoy ahí en el punto 5. Altar de testimonio. Un altar puede servir como un testimonio físico
de la fe de una persona o comunidad, recordando momentos de encuentro con Dios y su fidelidad. Acordate, altar de testimonio. 5 altares, al menos para que entiendas. El altar es un espacio sagrado. El altar es donde se presentan adoración y sacrificio. El altar es un lugar donde se intercede, hay intercesión. El altar es un altar de consagración. El altar es un altar de testimonio. Para que puedas entender o resumir un poco, un altar para Dios es un lugar significativo que representa devoción, adoración, una búsqueda activa de una relación más profunda con Él. A veces decimos, vamos a la iglesia, pero no entendemos la definición de levantar un altar, o no entendemos la definición de por qué esta iglesia está acá. Creemos que son las paredes, la iglesia somos nosotros, pero entonces ¿por qué nos reunimos acá? Porque acá levantamos un altar, y cuando se levanta un altar, todo cambia. El altar es un lugar de sacrificios. El altar es un altar de entrega. El altar es donde venís, te postrás y derramás tu vida. El altar es un lugar donde entregás peticiones. Y entonces, cuando dejas tus ofrendas, cuando sellas, los altares son donde se sellan la palabra de Dios. Acordate, vamos a ir viendo algunos pasos, pero hay mucha gente que ha dejado de sellar la palabra que Dios le dio. ¿Cómo se sella una palabra? Es que la Biblia dice que cada vez que recibían una palabra, traían sellos de ofrenda, ofrendaban a Dios animales, ofrendaban a Dios panes, ofrendaban a Dios, bueno, ustedes se acuerdan, hay tantas ofrendas que sellaban la palabra que Dios le daba. ¿Se acuerdan? Nosotros vemos, o vamos a ir viendo, por lo menos está en nuestro corazón, en el corazón de esta casa, que ustedes recuerden los altares, porque hay gente que ha abandonado los altares. Yo no puedo creer que gente donde Dios le dio una palabra, donde Dios le dio la bendición del trabajo, donde Dios le dijo que lo iba a bendecir con hijos, donde Dios le marcó el futuro, se olvidaron del altar donde Dios le habló. Cuando te olvidas del altar, porque las preocupaciones, porque las situaciones personales de la familia, del trabajo, las situaciones personales del tiempo, te hacen olvidar qué y dónde te encontraste con Él, qué cosas te dijo y dónde fue el momento más hermoso. El altar. Estaba adorando a Dios, en el altar, y bajó su presencia y me habló. Estaba escuchando la palabra de Dios en el altar, estaba saliendo la palabra del altar y Dios me reveló, Dios me abrió los ojos. Y hay personas que se han olvidado de esto. Está en nuestro corazón
ayudarlos a todos aquí a que los que no sabían tomen nota de poder levantar altar, y los que sabían volver a juntar las piedras y levantar el altar de nuevo. Cuando digo las piedras, ¿se acuerdan? Las 12 piedras que representaban el pueblo de Dios, las 12 tribus, y volvieron a ponerlas y allí hacían sacrificio. Ok, entonces quiero compartirte algunos de los hombres de Dios más importantes que la Escritura menciona de ellos. Solamente voy a mencionarte a ellos. No voy a profundizar cada uno de ellos qué tipo de altar levantó, pero para que tú, cuando escuchas el nombre, vas a decir: oh, yo me acuerdo, yo sé de qué altar está hablando. Pero el que no, va a tener que tomar nota para profundizar. ¿Por qué levantó este altar? ¿Qué hizo con ese altar? Los altares son lo que marcan la historia de tu vida hoy y la de tu familia. Tal vez alguien, oí bien lo que te digo, tal vez alguien en tu familia levantó un altar hace muchos años y Dios le habló en ese altar y toda la familia entró en el plano de la bendición. Tal vez un abuelo o un bisabuelo, tal vez ese bisabuelo era un pastor, o tal vez ese abuelo, o tal vez ese papá era un hombre de Dios y sabía muy bien qué significaba levantar un altar, y sabía muy bien que lo tenía que hacer para lograr la bendición para su familia. Hoy estás aquí y en cierta forma el altar que levantaron tus antepasados te están hablando y te están diciendo: en ese altar yo presenté tu vida, en ese altar yo le pedí a Dios que tú entres en su bendición. Alguien va a robar, el que no roba, alguien va a robar. Cuando digo va a robar, es que con un amén estás diciendo amén. Alguien lo hizo por mí. Yo estoy aquí porque alguien levantó un altar. Alguien lo hizo. Y ese es mi Señor, mi Salvador, Jesús, Jesús nuestro Redentor. Él levantó aquí en la tierra un altar de comunión porque estábamos despreciados, estábamos quebrados, estábamos maldecidos por todo lo que sucedió en el huerto del Edén. Él en la cruz del Calvario levantó ese altar de comunión. En la cruz del Calvario levantó ese altar de agradecimiento y de sacrificio. Y por ese altar todos los que estamos aquí estamos por Él. Alguien tiene que decir: gracias, Señor, por ese altar. Aún no entiendo profundamente, pero Él lo hizo. Tiene que declararlo. Tiene que arrebatar usted la bendición. Se mencionan en las Escrituras varios altares que fueron construidos para Dios. Algunos de los altares más destacados: el altar de Abraham. Anote el altar de Abraham. Abraham erigió o levantó varios altares durante su viaje.
incluyendo, yo creo que uno de los más importantes, el de Siquem. En Génesis, anótelo, hombres que levantaron altar les estoy mencionando. En Siquem, anótalo, Génesis capítulo 12, verso 7. Y otro de los importantes, en el monte Moriah, altar en el monte Moriah, que se encuentra en Génesis 22, 9. Hombres de Dios que tuvieron esa comunión. Alguien más que viene de la descendencia, el altar de Isaac. Tome nota, porque esto no lo va a encontrar en ningún lado. Solo hoy en el altar estamos diciendo, estos hombres levantaron altar. Isaac también construyó altares a Dios, como el que hizo en Berseba, el altar en Berseba. Y esto lo encontrás en Génesis 26, 25. Todos los que te estoy mencionando tienen una historia extraordinaria. Tendríamos que volver a hacer la serie de El Extraordinario o Los Extraordinarios en la Biblia. Por eso quiero que tomes referencia de lo que te estoy diciendo, porque fueron hombres extraordinarios que marcaron a nuestras vidas una línea de cómo buscar a Dios, una línea de cómo arrebatar la bendición de Dios. Si no hay altar, no va a bajar la presencia de Dios. ¿Oíste, no? Si no haces un altar, no va a bajar. Acá hay un altar y vos ves que cuando adoramos a Dios, vos ves que cuando enseñamos la palabra, la presencia de Dios baja. Pero entonces vos decís, ¿y en mi hogar? Pero estos hombres tuvieron experiencias extraordinarias. Estos hombres hicieron miles de kilómetros, inclusive porque Dios los estaba moviendo, y cuando Dios se les aparecía y les hablaba, en ese lugar levantaban un altar y lo dejaban como testimonio para las generaciones. ¿Entiendes? Entonces las generaciones luego se levantaban, ellos ya no estaban, pero iban al lugar consagrado, al lugar donde la presencia de Dios se manifestó, le habló, le dio decreto. Nadie tiene que olvidar los altares. Nadie puede olvidar dónde Dios le habló, dónde Dios consagró. Si entiendes esto, tú sabrás que en este lugar hay altar. Sabrás que hay consagración. Y entonces será más fácil para ti venir a la iglesia, traer ofrendas de pacto, traer ofrendas de agradecimiento, levantar aquí en este lugar alabanza. Aquí Dios me habló, aquí Dios estableció la bendición. Aún no tenía los hijos que tengo cuando Dios me habló en este lugar. Entonces, vamos a otro de los altares, el altar de Jacob. Aunque se me van las ganas de meterme en cada uno de los que te estoy mencionando, no lo voy a hacer porque solamente quiero que tomes la referencia. El altar de Jacob. Jacob construyó un altar en Betel. Mire esto, después de su sueño con la escalera. Esto está en Génesis 28,
28, 18 al 22. También él levantó otro altar y lo hizo en Siquem. Esto está en Génesis 33, 20. Se me van las ganas de decirle, pero no puedo, porque me he prometido solamente marcarle los hombres que levantaron altar. Otro de los altares, el altar de Moisés, en un éxodo, o sea, para que entiendas, salir, ya me estoy metiendo, ay Señor, salir de Egipto, el mar se abrió y después él levantó altares. Lea, usted tiene que leer. Moisés construyó un altar en el monte Sinaí para adorar a Dios, ofrecer sacrificio. Recuerde que sucedieron muchas cosas donde recibió las tablas de la ley. Bueno, me quedo ahí. Elías, el altar de Elías. Elías construyó el altar del Señor en el monte Carmelo, antes de llamar el fuego del cielo. Que esto lo encontrás en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 30 al 39. Si vos lees cada historia, te va a llevar un tiempo, pero lo que el Señor quiere que entiendas, que si no hay altar, no va a descender su presencia. Si no hay altar, la casa está vacía. Si no hay altar, no hay memoria. Si no hay altar, no hay ofrecimiento. Y es muy profundo cada palabra que digo, porque cada palabra que digo tiene una activación, tiene una llave. Tú no necesitas que yo te grite. Por ahí yo estoy en el Espíritu y el Señor me vamos a decir, levanta su volumen en mí y yo te hablo de una forma. Hoy la palabra requiere que te hable de esta manera. El Señor quiere que tú sepas que no vas a conquistar nada si no hay altar. El Señor quiere que sepa que estás tal vez a punto de perderlo todo si no levantas el altar. El altar donde Él te habló, el altar donde Él te bendijo. Hace un par de meses atrás estábamos orando por una jovencita. Tenía 2 niños y me encariñé con los niños, una niña y un niño bebé. Me encariñé con ella y oramos con mi esposa y oramos, y de pronto nos vino la mala noticia de que ella estaba pasando un momento muy difícil. Nos pusimos a orar porque estábamos ligados en el Espíritu, y de pronto nos hacen saber que ya no estaba más aquí, que había partido a la tierra de sus ancestros o la tierra de su familia, porque su matrimonio había quebrado. Y
Y yo me pregunté, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Porque ella venía aquí y adoraba a Dios, buscaba la presencia de Dios. Se notaba que ella quería y traía a sus hijos aquí. Pero entonces vino el Espíritu y me habló. Porque alguien me dijo, muy allegado, me dijo, perdió su casa porque donde estaba le daban todo, perdió su trabajo, perdió la familia. Perdió todo. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿tú no lo recuerdas? No, Señor. Y yo, él estuvo cuando tú ministraste mi presencia y él recibió una palabra profética de que yo lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar. La palabra se cumplió porque Dios lo prosperó. Dios hizo como Él dijo, y esta persona de la mañana a la noche entró en una compañía, de la mañana a la noche fue próspero, de la mañana a la noche estaba bien. Pero se olvidó del altar de Dios. Cuando alguien se olvida del altar de Dios, en principio la gente cree que está bien. La gente cree que me siento bien, no voy a la iglesia, me siento bien. Me siento bien, no tengo necesidad de ir a escuchar de la Biblia, me siento bien, no oro, me siento bien, no leo la Biblia. Pero entonces cuando te olvidas del altar de Dios, te olvidas quién te bendijo. Y entonces viene aquel que te ha estado persiguiendo por años. Ha estado esperando que tú te pongas en la posición que está de vulnerabilidad. Entonces Él viene y pega el sacudón. Cuando lees de los altares de Dios o los altares a Dios, vas a encontrar que en cada uno de ellos hubo una experiencia de aquel que te estoy diciendo, de aquel que le venía a robar, de aquel que le venía a hacer cosas. Todas estas experiencias fueron por aquel que los libró, por aquel que restauró, por aquel que edificó. Wow. A mí me sorprende, no lo tengo acá en la nota para pasártelo, porque me queda otra o un punto más, pero me recuerda a mí a Job. ¿Se acuerdan de Job? Que él hacía sacrificios. Y dice que él hacía sacrificio todos los días. Todos los días hacía sacrificio para que su familia estuviera en la comunión de Dios. La gente dice, bueno, pero yo no tengo tanto ganado para hacer eso. Pero no habla solamente para que interprete que tiene que tener ganado para hacer esto, sino de el sacrificio de adoración, el sacrificio de venir a la iglesia, el sacrificio de venir al altar y postrarte sin importar lo que está aconteciendo, días grises,
días de tormenta, donde el sol no se ve, donde todo es difícil. Entonces, él presentaba sacrificios por sus hijos. Hay veces que sos muy probado, porque el enemigo de tu alma se presenta delante de Dios, como lo hizo en el caso de Job. Se presenta ahí, ¿sabes qué? Y él está diciendo, me imagino que de balde no te sirve o sea, le das mucho, pero a ver, quitémosle todo lo que le das y veamos qué pasa. La fidelidad a Dios no es cuando tenés mucho, tan solamente. La fidelidad de Dios es cuando no tenés nada. La fidelidad de Dios es cuando tenés un poco. La fidelidad de Dios es cuando tenés mucho. Y Dios ve eso y está diciendo, ¿has visto de dónde vienes? De rodear la tierra. Andaba de ronda el tipo. Yo me sorprendo cuando de rodear la tierra estaba diciendo, ando por ahí viendo cómo está mi asunto. Y entonces Dios le dice, ¿no has considerado a Job? ¿No has considerado a mi hijo? ¿No lo has visto? Que me alaba, que me adora en medio de aquellos que no lo hacen. Mira cómo Dios dice, ¿no? En medio de un mundo difícil, Dios está viendo quiénes son los que adoran. Dios está viendo el que es fiel. El que es fiel y se presenta delante del altar, no porque hay dificultades, se presenta en el altar porque un día Dios le habló, porque un día Dios se le reveló y comenzó a comprender que cada vez que le ofrecía a Dios era para que el Señor se siguiera glorificando por su corazón. ¿Por qué tantas veces a la iglesia? Porque Dios se va a glorificar en mi familia, porque Dios se va a glorificar en mi vida. ¿Por qué hay que ir tantas veces y llevar ofrenda a la iglesia? Porque Dios se va a glorificar, porque Dios lo va a hacer. ¿Por qué tenemos que llevar una siembra? Porque Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque hay entrega en mi corazón. Cuando tú entiendes esto, tú habrás roto la barrera, tú habrás derrumbado el muro para ti y para los que van contigo. Ojalá puedas entender este asunto. El altar en el templo. Salomón construyó un gran templo en Jerusalén que incluía un altar de sacrificios. Esto lo vas a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 8. Entonces, esos son algunos ejemplos notables, pero hay otros altares mencionados a lo largo de las Escrituras. Cada uno tiene un propósito específico y representa o representaba un acto de devoción y de entrega a Dios. ¿Cuántos necesitan volver al altar abandonado? ¿Cuántos necesitan leer las Escrituras para conocer los hombres de Dios que levantaron altar? Y esos altares es para decir, Señor, no me he olvidado. Señor, no me voy a olvidar.
Para eso son los altares. Jamás te olvides de este altar. ¿Estás escuchando? Jamás te olvides de este altar. Porque acá Dios te habló. Acá Dios habló a tu familia. Cuando tú te olvidas, acuérdate que muchos se olvidan y después ese altar abandonado, esas piedras abandonadas que son tu familia, tiene que haber alguien que la junte. Tiene que haber alguien que lo haga para que Dios envíe la bendición para la tribu. Perdóneme que le diga así. La tribu, la familia, tu familia, los tuyos. En este viaje que realicé, me acordé tanto de lo que Dios me habló. En los altares es donde consigues la presencia de Dios. Usted quiere la presencia de Dios, no corra detrás de la gente por ahí que hace mucho ruido en las redes sociales. Levantan muchas cosas para llamar la atención. Usted venga al altar. Usted busque lo que los hombres de Dios hicieron para que la presencia de Dios descienda. Y entonces la gente comenzará a ver en su tribu, comenzará a ver en su familia, comenzará a ver en usted que usted es un hombre notable, un hombre que han pasado muchas cosas, pero usted nunca dejó la presencia de Dios, nunca dejó el altar, nunca dejó lo que Dios le dijo que tenía que hacer, nunca abandonó nada, sino que usted lloraba y decía: Señor, me es difícil, me es complicado, pero Dios vio la fidelidad de usted. Quiero que te pongas sobre tus pies en este día y puedas en este día orar a Dios y decirle al Señor dos cosas. Número uno, oí bien, número uno, si alguien en tu descendencia, escúchame bien, si alguien en tu descendencia levantó un altar y ya no está, dale gracias a Dios porque Él lo hizo por ti. Acordate. Dos, número uno, si alguien en tu descendencia levantó un altar y tú lo sabes y no está aquí, da gracias a Dios porque tú estás aquí. Número dos, si tú levantaste un altar y hoy son los tiempos más difíciles para ti, para tu familia, para tu tribu, junta las piedras, mi hermano, mi hermana, junta las piedras que representan tu familia, la tribu. Por favor, toma en serio lo que te digo. Toma las piedras y preséntate delante de Dios y decile al Señor: aquí están las piedras. Aquí está, vengo a presentarme delante de ti. ¿Sabe? A mí me costaba entender este asunto porque vivimos en un mundo materialista y a veces pega duro lo que voy a decir. Yo no concebía, yo no aceptaba que la gente que levantaba altar traía ofrendas, traía siembras, traía pactos. Yo antes no aceptaba eso.
Pero cuando el Señor habló a mi corazón, yo levanté un altar muy grande. Y ahí presenté toda mi familia. Y en ese altar me entregué en sacrificio vivo. Yo estoy aquí hoy, pero soy un sacrificio. No me pertenezco a mí mismo. Yo hice un pacto con Dios. No me olvido jamás. En ese altar y en ese pacto entró el gozo, la alegría en mi corazón. Porque yo le dije al Señor: hago un pacto, si lo aceptas, soy tuyo para siempre. O sea, haré lo que tú me digas, iré donde tú me digas. Y yo le dije al Señor: mis niños son pequeños, mi esposa está muriendo, los médicos me dicen que va a morir. Entonces yo hago un altar de entrega, Señor. Yo me entrego. Si tú lo aceptas, yo jamás me olvidaré de este pacto, de esta entrega. Pero déjale a mis niños su madre, porque podría ser el mejor padre, pero no podría ser una mamá. Parece que el Señor aceptó eso, y el resto es historia que ustedes conocen. Pero yo no me olvido. Jamás he abandonado ese altar, ese pacto. Por eso digo, hoy estoy aquí, mañana puedo estar por allá, pasado por allá. Y ustedes acuérdense que cuando vean esas cosas es porque alguien hizo un pacto de entrega en el altar. ¿Cuántos son capaces en este día de recordar los pactos, la entrega? ¿Y cuántos son capaces de reconocer: ay, sí, es duro lo que estoy escuchando? Porque yo le dije a Dios: voy a hacer esto. Yo le dije a Dios: voy a entregar esto. Yo le dije. Y las circunstancias hacen que haga otra cosa. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que hables con Dios. Los altares. Wow. Vamos a volver a los altares, mi hermano. Vamos a volver a los altares. Porque en los altares nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. Los altares van a recordarle a nuestros hijos lo que dijimos un día que íbamos a hacer. Los altares nos recuerdan quiénes somos, la identidad en los cielos. Nadie en los cielos se olvida de ti. No permitas que tú te olvides de lo que Dios te dijo que iba a hacer. Lo puedes perder todo, todo. Y esa no será la prueba de Job. Esa será la actitud de la negligencia, de olvidarse de Dios. Puedes perderlo todo, pero si hoy le recuerdas a Él: volveré a los altares, entonces cobrarás fuerza, cobrarás ánimo, y entonces tú serás una mujer, un hombre espiritual fuerte. Me gustaría hacerte una invitación, que vengas en representación de una actitud de levantar altar, de volver al altar. No voy a bajarme a orar uno por uno de ustedes. Simplemente siento en mi corazón
invitarte a que vengas aquí, a este lugar donde está el altar, para decirle al Señor: aquí estoy, Señor, con mi esposa, si la tienes aquí. Aquí estoy con mis hijos, si lo tienes aquí. Tómense de la mano aquellos que puedan hacer esto y vengan. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe quién eres. Dios sabe que estás pasando momentos duros, momentos difíciles. Tú no pierdas la identidad. Tú no la pierdas. Dios nos dijo que iba a hacer esto, mi amor. Dios nos dijo a los hijos. Dios nos dijo que nos iba a bendecir. Dios nos dijo. Y entonces venía al altar, solo para adorar a Dios y para hablar con Él, con tu corazón, Aquí, ven, yo quiero que ustedes se centren aquí, en esta área. Vengan, salgan de las salas de los costados y vengan aquí en esta área, todo aquí. Estoy parado donde muchos de ustedes no saben. Estoy parado aquí cuando las luces de este lugar se apagan, cuando todos nos vamos y todo está apagado. Aquí en este lugar sigue bajando inexplicablemente una luz que alumbra todo este sector. Por eso me paro aquí. No hay forma, no lo podemos explicar. Solo sabemos que en este lugar, en todo momento, Dios deja una señal. Usted puede quedarse aquí en la noche, todas las luces apagadas, todo apagado y no ve nada. Pero hay algunos que Dios les ha permitido ver con sus ojos naturales. Pero nosotros viajamos, por ahí estamos aquí, por ahí estamos en otra nación, y entramos con los dispositivos de las cámaras de la iglesia y vemos el haz de luz acá. Hemos hecho de todo, hemos retirado la Biblia, hemos hecho de todo, y aquí sigue ese haz de luz marcándonos, diciendo: este es mi altar. Por eso te invito a que recuperes el altar. Recupera el altar. Mira, si mis padres hubieran entendido lo que hoy el Señor me dice que hable, mis padres nos hubieran hecho muy felices a nosotros, porque tuvimos una niñez horrible, una niñez terrible. Éramos vulnerables. Cualquiera podría haber hecho lo que sea. Wow, estoy sintiendo la presencia, el fuego de Dios. Yo estoy reconociéndote, Señor. Yo te estoy reconociendo que si no hubiera sido tu intervención, nada, Señor, de lo que estoy diciendo hubiera sido real. Si mis padres hubieran entendido buscarte, si mis padres hubieran entendido que era levantar un altar, si mis padres hubieran entendido, no hubiésemos sufrido tanto.
Pero bendito eres tú que en la cruz del Calvario lo hiciste por nosotros. Pagaste por nuestro sufrimiento, pagaste por nuestro pecado, pagaste nuestro rescate. Hoy pedimos, Señor, hoy pedimos que todas las familias que lleguen a la iglesia levanten un altar, que traigan ese sacrificio que le abre la puerta a lo sobrenatural. Otros dirán, como yo un día dije: ¿por qué traer dinero? ¿Por qué presentar ofrendas? ¿Por qué? Hoy yo lo comprendí, Señor, que antes yo venía a pedirte, pero ahora vengo a entregarme, vengo a entregarme, vengo a entregarme, vengo a ofrecerme, vengo a ofrecer. Por eso entregué mi vida, por eso lo hice. Y tú trajiste tu bendición sobre nuestra descendencia. Escucha, Señor, aquí hay muchos que están entendiendo en este día que el altar donde tú les hablaste se descuidó. Tal vez el trabajo, tal vez el no venir tantas veces a la iglesia, el no orar, el no leer la palabra, hizo que hubiese un descuido. Pero en este día volvemos a recordar donde tú nos hablaste. Hoy es el día donde revisamos, Señor, todos los descuidos y ponemos nuevamente todas las cosas en orden. En este altar, Señor, entregamos todas las cosas en tu mano. Hable con el Señor y dígale al Señor: en este altar tú me hablaste. En este altar siempre deseo que tú me hables. En este altar voy a recibir la dirección para mi familia. En este altar